Saludos, en este video tutorial veremos algunos diagramas de estructura UML 2.5. Recordemos que UML es propiamente un estándar para la representación visual de objetos, estados y procesos dentro de un sistema. Recordemos, los diagramas de comportamiento propiamente se van a enfocar a la manera en que se comporta dicho sistema. El diagrama de estructura es propiamente cómo estructuramos la composición de dicho sistema o proyecto que vamos a realizar. En la cuestión de los diagramas de estructura que vamos a ver en esta presentación, nos enfocaremos principalmente a lo que sería el diagrama de clases, diagrama de componentes y diagrama de paquetes. El primer diagrama que veremos va a ser lo que sería el diagrama de componentes. Propiamente, un diagrama de componentes se utiliza para visualizar la organización de los componentes de un sistema y las relaciones o dependencia que existe entre dichos componentes. Los componentes en los que puedo representar son componentes de software enfocado a lo que sería bases de datos, interfaces de usuario. En el caso del hardware puede ser algún circuito, microchip, dispositivo electrónico y demás cosas. También puedo enfocarlo a una unidad de negocio que podría ser cómo va a funcionar un procedimiento de un proveedor, un paso de nómina, un envío, algún proceso como tal. Los principales usos que tenemos en los diagramas de componentes es que nos facilitan la descripción del sistema, nos ayudan a auxiliar la estructura general de los códigos, nos centramos en la relación de los componentes. Propiamente recordemos que es una relación general, proporcionan una visión de alto nivel, más que nada para ayudarnos a comunicar y explicar las funciones que se están realizando. Entre los principales símbolos que tenemos estos, que sería el símbolo del componente puede representar un componente de esta manera o de esta manera. Si nosotros revisamos a detalle, este dibujito es el mismo que está aquí, pero en chiquito. Propiamente, entonces, esta sería la representación de un componente. Este sería la representación de un artefacto. Igual que el anterior, lo puedo representar así o simplemente con la hojita en blanco. En el caso del componente, pues como tal es el elemento principal de mi diagrama, propiamente el módulo, el sistema, el elemento que se va a marcar. Incluso en el caso de los usuarios o actores que van a utilizar, dependiendo lo que sería el editor que tengamos o dependiendo en algunos libros, puede venir también así representado el actor por este mismo símbolo de componente. Entonces, el componente lo puedo representar así o lo puedo representar así. En el caso del actor, puedo utilizar el iconito del muñequito o en un momento dado también es válido representarlo con el símbolo del componente. El paquete, digamos, entra en otra línea de diagramas, pero en ocasiones se mezclan o se pueden combinar estos también para marcar una división por equipos. En el caso del artefacto, el artefacto lo puedo representar así o lo puedo representar así. En el caso de los artefactos como tal son lo que serían unidades físicas de información, es decir, pueden representar código fuente, archivos, scripts. Por eso tiene como tal esta hojita en blanco, alguna documentación adicional que yo requiera. En el caso de estos, voy a tener la representación de una interfaz y una interfaz requerida. Ahorita que lo veamos en los ejemplos, vamos a ver cómo estos dos se van a conectar. Este me va a marcar cuál es el componente que me va a ofrecer la interfaz y este propiamente va a realizar su conexión. En el caso de los puertos, más que nada se utilizan para componentes electrónicos. Una relación simplemente la represento con la línea, pero en un momento dado, si voy a marcar alguna dependencia o algo así, puedo utilizar esta línea punteada con una flecha. Veamos algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, este diagrama de componentes que como tal me dice que es el componente de una tienda en línea. Aquí podemos observar una representación del componente producto. Propiamente el producto tiene que ofrecer como tal una interfaz a la cual se va a conectar, por ejemplo, la función del pedido. Este pedido en un momento dado tenemos que ubicarlo, que puede ser a lo mejor representado por alguna función adicional, un componente adicional o en un momento dado puede ser un usuario, como lo vemos en la parte de abajo. Aquí podemos ver nuestro usuario cliente,
Volvemos a lo mismo, aquí no se utilizó el muñequito, pero se utilizó como tal el símbolo del componente para representar al usuario, el cual se tiene que conectar a la interfaz que me ofrece lo del producto. Aquí de manera adicional tengo lo que sería un componente factura, el cual posee una dependencia entre el producto que se compró y propiamente el cliente al cual corresponde dicha factura. Otro ejemplo que podemos observar es este enfocado a lo que serían las funciones de un cajero o de un banco propiamente, donde podemos observar que tenemos lo que sería la base de datos del banco. Aquí podemos ver esta otra representación, este es mi componente que se conecta directamente al componente cajero. Yo usuario cliente, si yo quiero conectar más lo que sería el componente cajero, necesito como tal de una interfaz. Me tengo que conectar a esta interfaz. Esta es como tal la interfaz que me ofrece el cajero. Este a su vez se tiene que conectar a la base de datos como tal del banco. En un momento dado, esta base de datos también da un servicio como tal a los sistemas ejecutivos, los cuales ofrecen una interfaz al ejecutivo del banco, ahora sí que al empleado del banco, pero propiamente sería un usuario ejecutivo del banco, el cual se conecta y aquí está. Y de igual modo, aquí tenemos en el caso de la página web del banco, es mi componente, ofrece una interfaz a la cual se conecta mi usuario cliente. De igual modo, si tengo una aplicación bancaria, me ofrece una interfaz a mi usuario cliente. Si nosotros revisamos todos estos componentes, el componente aplicación del banco, página web, sistema ejecutivo, y el de cajero poseen una relación con la base de datos del banco y propiamente es una dependencia en cuestión de su funcionamiento. Estas líneas adicionales como tal no poseen como tal una dependencia porque simplemente nos van a representar la interfaz que estamos ofreciendo. De igual modo, los otros elementos marcan como tal cómo realizo mi conexión. En el ejemplo anterior, de igual manera, aquí solamente marqué esta dependencia y esta conexión directa entre las interfaces. El siguiente diagrama que veremos es el diagrama de clases. Propiamente, un diagrama de clases nos va a representar un sistema en que se visualizan los diferentes tipos de objetos y las relaciones que existen entre ellos. Asimismo, nos puede ilustrar las operaciones y atributos de dichas clases. Los componentes que van a tener, digamos, este diagrama de clases van a ser primero este es nuestro elemento principal que sería una clase. Una clase propiamente nos va a representar los objetos de un sistema y se representa con un rectángulo de tres espacios, de tres apartados diferentes. En el primero tengo el nombre de mi clase, en el segundo apartado tengo lo que serían mis atributos o características del objeto y en la parte de abajo tengo lo que sería mis funciones, comportamientos, operaciones de dicho objeto. Asimismo, podemos encontrar lo que sería estos simbolitos, o sea, aquí depende de qué tan detallado queremos hacer este diagrama de clases, pero propiamente estos simbolitos de más y menos, en el caso de estos más, significan que estos atributos son públicos, quiere decir que los pueden ver todos los usuarios, los van a poder ver y en el caso de estos, de que tienen los simbolitos de menos, significan que son atributos privados. Propiamente, solamente se pueden ver desde la misma clase. Muchas veces también los podemos utilizar como un elemento de control o que solamente lo pueden ver las personas que editan ese sistema o los expertos de este sistema. En el caso de los más, estaríamos haciendo referencia a elementos que son públicos y que propiamente podemos acceder a ellos desde diferentes clases. Después de esto tenemos lo que serían las relaciones. Directamente, todo diagrama de clases tendría lo que sería la relación. Todos podemos tener directamente, solamente representarlo directamente la relación, así como este que tengo una asociación donde me dice aquí que una mascota, perdón, puede pertenecer a una persona, o si lo quiero ver de manera invertida, también es válido, donde una persona puede tener una mascota. Así tal cual, solamente estaríamos marcando una relación de asociación. En el caso de también tengo una especie de relación, pero al yo agregar estos numeritos, aquí en un momento dado estamos haciendo referencia a esos numeritos, incluso algún texto adicional, nos está marcando aquí como tal
una relación un poquito más en detalle. Me está diciendo que una empresa puede contratar a N cantidad de empleados. Es una relación entre estos dos, hay una relación entre la empresa y los empleados que puede tener, pero aquí estoy marcando que una empresa puede como tal tener N cantidad de empleados. En la parte de abajo tengo otra relación diferente, donde propiamente tengo lo que sería esta línea punteada, donde más que nada tengo que ver una dependencia, si quiero marcar como una especie de dependencia entre estas dos clases. Aquí propiamente me está indicando que un administrador de pagos, ahora sí que cómo voy a utilizar como tal los pagos, cómo, en qué los voy a enfocar, en qué áreas las voy a enfocar, a lo mejor dentro de una empresa van a tener una dependencia hacia el presupuesto. De acuerdo al presupuesto que yo tenga, va a depender cómo voy a distribuir los pagos que se van a estar realizando. Otras relaciones que voy a tener es esta relación de agregación, donde propiamente tengo igual nuevamente mis distintas clases, pero en este simbolito lo que nos está marcando es, tengo mi clase mesa, en la parte de abajo la clase tabla de madera y la clase tornillos. Lo que estamos indicando mediante este simbolito es que la clase tabla de madera y la clase tornillos como tal nos pueden construir como tal un objeto llamado mesa. O viéndolo de otra manera sería, mi mesa está formado, construida por tablas de madera y tornillos. También tengo lo que sería este símbolo para representar lo que sería la herencia. Recordemos que la herencia es una propiedad que podemos utilizar en el caso de la programación. Recordemos que en el caso de estos diagramas, lo que nos está diciendo más que nada es cómo voy a distribuir la manera de trabajar, cómo voy a distribuir como tal los componentes de mi software, el funcionamiento. Entonces, si estamos trabajando con programación, yo puedo representar estos objetos donde tengo como tal estas tres clases hijos, donde tengo el objeto pez que tiene la habilidad de nadar, la clase perro que tiene la habilidad de ladrar, el gato que tiene la habilidad de maullar. Todos estos como tal tienen una relación de herencia a una clase padre llamada animal, la cual me dice que todos tienen la habilidad de respirar, independientemente de que si sean animales acuáticos o terrestres, todos tienen la habilidad de respirar dentro de su entorno. Estos son como tal las representaciones principales o los componentes principales. Yo insisto, un diagrama de clases como tal puede tener simplemente la clase, unos cuantos atributos, operaciones, o como en esto, solamente representar la habilidad, dependiendo lo que yo quiera hacer. Pero en un momento dado, mis conexiones también las puedo dejar así simples o de ser necesario, puedo agregar lo que sería estas puntas de flecha, estos numeritos o en un momento dado este tipo de conectores. Va a depender de qué tan detallado yo quiera hacer mi diagrama de clases. En el caso de de las relaciones, quiero destacar que aquí yo lo marqué de 1 a n, pero en un momento dado, en lugar del n, también es válido representarlo con un asterisco. En el caso del asterisco sería la relación de muchos o n, que propiamente recordemos que las relaciones que podemos encontrar en el diagramas de clases pueden ser de 1 a 1, quiere decir que es una relación directa entre ellos dos, de 1 a muchos o de muchos a muchos. Así que de 1 a muchos, de muchos a uno, ahora sí que igual así como un solo elemento puede ir a muchos, o al revés, muchos a uno solo, o de muchos a muchos. Va dependiendo el tipo de relación que yo vaya a realizar. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tengo como tal este diagrama de clases que es en relación a las funciones que puede realizar un banco. Como tal, tengo aquí el banco, tengo mi clase banco, igual tiene lo que sería algunos atributos y algunas de sus funciones que puede realizar. Y si nosotros observamos, tiene una relación a una clase cajero. Incluso aquí podemos observar que para ser más detallados se decidió agregar estas puntitas de flecha y propiamente me dice un banco puede tener lo que sería muchos cajeros. A su vez, este cajero puede realizar, un solo cajero puede realizar diferentes, o sea, es una relación una a muchos, un cajero puede realizar diferentes tipos de transacción. Aquí podemos incluso ver que dentro de sus atributos está la línea tipo, que los tipos de transacciones se refiere a los diferentes elementos o funciones que va a poder realizar de acuerdo al tipo de transacción que vaya a realizar. Recordemos que una transacción
Puede ser al final de cuentas un depósito, puede ser una transferencia, puede ser sacar dinero, pago de servicios, o sea, pueden hacer diferentes tipos de transacciones un mismo cajero. Al mismo tiempo, nuestro banco como tal puede administrar diferentes tipos de cuenta, tiene un solo banco a muchas cuentas. Esta cuenta como tal, una sola cuenta, puede tener diferentes tipos de movimientos, diferentes tipos de transacciones. Al mismo tiempo, una sola cuenta tiene dependencia hacia una tarjeta, o sea, como tal tenemos una sola cuenta, le corresponde una sola tarjeta. El cliente como tal puede hacer uso de una o muchas tarjetas. El cliente, un solo cliente, puede tener uso de una o distintas tarjetas y estas, ahora sí, dependiendo lo que vaya a utilizar. Y en el caso de mi cliente, también va a pertenecer a una sola cuenta de un determinado banco. Obviamente aquí lo estamos poniendo de que un cliente puede tener diferentes tarjetas porque un solo cliente puede estar en un solo banco, pero dentro de ese banco puede tener una tarjeta de débito, puede tener una tarjeta a lo mejor de crédito, o en un momento dado, si un cliente tuviera diferentes cuentas, obviamente, o incluso aquí nos marca, un cliente puede tener diferentes cuentas bancarias, puede tener múltiples cantidades de tarjetas. Propiamente, si nosotros analizamos, estas transacciones también tienen una dependencia de los movimientos que vayan sucediendo en la cuenta, por eso va ligado a la transacción. Y directamente también, en el caso de los clientes, si nosotros dijéramos, bueno, pero los clientes también pueden realizar movimientos a través del cajero. Sí, pero en un momento dado, para poder acceder a esos movimientos de ese cajero, puedo llevar lo que sería una tarjeta o en un momento dado una clave que me haya dado mi cuenta o algo. Y entonces con eso yo ya tengo el acceso. Mis movimientos que yo puedo realizar como cliente pueden ser o ya sea a través de mi tarjeta bancaria o en un momento dado a través de mi cuenta, a lo mejor directamente desde la página de internet o algo así, directamente desde la cuenta, y a partir de eso van a hacer movimientos de alguna transacción. Tenemos este segundo ejemplo de diagrama de clases en el que propiamente estamos representando lo que sería parte de las funciones que tenemos en las universidades, donde más que nada tenemos la relación de las carreras en torno a las materias, estas materias, su relación como es de los profesores y los estudiantes, y el cupo en torno a dichas materias o asignaturas. De primera instancia, una universidad puede tener muchas carreras y que cada carrera puede tener diferentes materias. Es una relación de muchos a muchos. Una universidad tiene muchas carreras y dentro de esas carreras hay muchas materias. Aquí agregamos lo que sería estos simbolitos que habla un poquito de cómo se van conformando. De igual manera, las materias pueden tener muchas materias y esas materias pueden tener muchos alumnos. De igual manera, cada alumno o muchos alumnos pueden tener diferentes materias. Tenemos una relación de muchos a muchos. También de igual manera, en el caso de las materias y los alumnos, hay una relación en torno al cupo, dependiendo el cupo que van a tener dichas materias. Una sola materia tiene tener un cupo variado, obviamente puede tener diferentes tipos de cupo, porque tomemos en cuenta que cada materia puede haber dos grupos o tres grupos, dependiendo, y dependiendo de la cantidad de grupos, puedo tener cupos variados. De igual manera, este cupo va a tener una dependencia hacia los alumnos y cada materia tiene asignado como tal un profesor. Aquí tenemos, esto es en cuestiones de las relaciones directas que estamos observando. Podemos observar de manera adicional estas relaciones de muchos a muchos, uno a muchos, donde aquí tenemos directamente. Muchas materias pueden estar asignadas a un solo profesor. Cabe destacar que un maestro está asignado directamente a un solo maestro. En la mayoría de los casos, un solo maestro debe de estar asignado a una materia en particular, pero este mismo maestro puede dar diferentes materias. Obviamente hay más profesores, pero esto lo estamos haciendo como sería el análisis por materia o un análisis de profesor individual. Puede tener un solo profesor y un solo profesor puede estar asignado a varias materias. De igual manera, estamos viendo este tipo de conectores que llevan estos, que van enfocados un poquito a la formación, donde me estaría diciendo, la materia en un momento dado va a formar, dependiendo de la materia,
se va a formar lo que sería el cupo. ¿Por qué? Porque el cupo puede ser variado. Una sola materia puede estar asignado a diferentes cupos. Esto es pensando en que en un momento dado una sola materia puede tener diferentes grupos. En el caso de los grupos, en un momento dado, ahí es donde va a variar el cupo de dicho grupo. Puede ser que en un momento dado, en un cierto turno matutino o vespertino, a lo mejor el grupo matutino tiene una saturación mayor en cuestiones de la cantidad del cupo que se requiere en la tarde. O en un momento dado, también puede haber una variaciones en cupos, más que nada porque hay materias que a lo mejor luego son de recursamiento. Normalmente las materias que van en el semestre correspondiente requieren un cupo mayor que en el caso de materias de estudiantes que estén recursando dicha asignatura. Generalmente las materias de recursamiento tienen un cupo más chico, por eso me está marcando esta dependencia. De acuerdo a la materia, va a haber una dependencia o se va a formar el cupo. Y también hay que recordar, este cupo como tal lo va a formar directamente los alumnos. Ahora sí que mis alumnos van en un momento dado a formar la cantidad del cupo que se requiere, porque recordemos que si hay alumnos que se llegan a inscribir, en un momento dado, ahí es donde hay variaciones de cupo. Si alguna materia tiene una sobresaturación en cuestiones del cupo, hay ocasiones que se puede abrir un poquito más la cantidad de alumnos que se puedan inscribir o en un momento dado. Si se requiere un cupo más chico, también se pueden realizar cambios en la cantidad del cupo. El cupo va a depender de la cantidad de alumnos que se inscriban a dicha asignatura. De igual manera, me está diciendo que las materias que se den en una universidad van a formar a los alumnos. Muchas materias van a formar a muchos alumnos directamente. Obviamente estamos hablando de una formación intelectual y no de una formación física. Que bueno, dependiendo a lo mejor también el tipo de materia, podría ser una formación intelectual, pero en el caso a lo mejor de las actividades deportivas y todo, también podemos decir que tenemos un tipo de formación física en torno a los alumnos y una formación intelectual. Entonces tenemos directamente que dependiendo las materias, vamos a tener una formación hacia los alumnos. En el caso de las carreras, dependiendo la carrera, se va a formar el tipo de materias que se necesiten. Recordemos que son diferentes las materias que se van a dar en una carrera enfocada a las ingenierías, en una carrera enfocada a lo mejor a las biológicas, en una carrera enfocada a humanidades. Van a ser, dependiendo la carrera, se van a formar o se van a diseñar las materias que se necesitan para formar a dichos alumnos. De manera adicional, aquí tenemos un simbolito nuevo, que sería este, se utiliza como lo vimos un poquito en el caso del diagrama de componentes, que hace referencia más que nada a lo que sería notas, notas adicionales en torno al funcionamiento, notas en torno a documentación. Ahora sí que son unos cuantos detalles adicionales en torno a mi diagrama principal de clases. Yo por eso insisto. Mi diagrama de clases como tal lo puedo dejar con conectores básicos, ahora sí que con este tipo de conectores básicos, pero dependiendo qué tan detallado lo quiero hacer, puedo agregar todos los tipos de clases que se necesitan, todos los atributos, agregar a lo mejor si son públicos o privados. Yo puedo dejar a lo mejor algún elemento solamente con los atributos, alguna clase solamente con la parte de funciones, dependiendo de qué tan detallado lo quiera hacer y también va a depender del tipo de clase que esté construyendo. Las conexiones igual. Lo puedo dejar con conexiones básicas o en un momento dado puedo empezar a agregar este tipo de relaciones, los tipos de flecha, dependiendo de lo que yo vaya a realizar. En la mayoría de los casos, simplemente se coloca el conector y en un momento dado la relación si es uno a muchos, muchos a muchos, pero va dependiendo de qué tan detallado yo quiero hacer mi diagrama. El último tipo de diagrama que veremos en este video es el diagrama de paquetes.
Propiamente, un diagrama de paquetes busca obtener una visión clara de un sistema de información orientado a objetos. Lo organiza en subsistemas, lo agrupa en elementos de análisis, diseño o construcción y detalla las relaciones o dependencias que existen entre ellos. Hay que recordar que los paquetes y las dependencias que poseen son elementos que estaban en los diagramas de caso de uso, diagramas de clases y diagramas de componentes. De manera que un paquete es un derivado o una extensión de dichos diagramas. A partir de un diagrama de caso de uso, a partir de un diagrama de clases, a partir de un diagrama de componentes, se puede construir como tal un diagrama de paquetes. Estrictamente hablando, el objetivo principal del diagrama de paquetes es crear subsistemas. ¿Subsistemas para qué? Para en un momento dado yo determinar cómo voy a dividir mi equipo de trabajo o en un momento dado yo tener una idea más clara, si es que soy el único desarrollador, yo tener una idea más clara de cuáles son los subsistemas que se van a ir trabajando y al final integrarlos todos. Dentro de los componentes básicos o simbología que utilizamos en el caso de estos, aquí tengo lo que sería mi elemento principal, lo que sería mi paquete, que propiamente paquete es una agrupación que puede guardar lo que sería datos, atributos, comportamientos, interacciones, caso de uso, una clase, un componente. Va a depender y asimismo puede tener a lo mejor elementos anidados. Cada paquete, yo insisto, va a tener todos esos elementos y estos a su vez pueden estar dentro de otro paquete general. En el caso de este, tengo un paquete principal llamado capa de presentación y dentro tengo tres paquetes adicionales. El paquete de interfaz web, el paquete de interfaz móvil y el paquete de interfaz administrativa. Aquí tengo como tal mi paquete principal dividido en tres subpaquetes. Por eso nosotros decíamos, uno de los objetivos principales del diagrama de paquetes es identificar estos subsistemas. ¿Para qué? Si en un momento dado yo soy el único desarrollador, en un momento dado ya sé que para este sistema llamado capa de presentación o este elemento llamado capa de presentación, debo de tener tres subsistemas. Tengo el subsistema interfaz web, el subsistema interfaz móvil y el subsistema interfaz admin. En un momento dado, si yo tengo un equipo de trabajo, puedo asignar a un integrante de ese equipo de interfaz web, a otro integrante en la de interfaz móvil, a otro integrante en la interfaz admin y al final integramos todo. Si estoy yo solo, tengo una manera de organizar mejor lo que voy a trabajar, lo que voy a programar. Puedo empezar por interfaz web, después interfaz admin y al final interfaz móvil. Es como yo decía, pero al final de cuentas, el diagrama de paquetes, su objetivo principal va a ser crear una mejor organización en cuanto a los subsistemas que conforman un sistema mayor. En la parte de abajo tengo otra manera de representar paquetes que contengan elementos internos. En el caso de arriba tenía un paquete principal que contenía tres subpaquetes. En el caso de abajo tengo un paquete que contiene directamente tres clases. Recordemos que este es el símbolo de clases. Esta simbología, lo que sería este paquete y aquí abajo las clases, es equivalente a esta misma representación. Lo que yo estoy mostrando es que hay un paquete principal llamado matemáticas, mates, al cual pertenecen tres clases diferentes, la clase aritmética, clase trigonometría y clase cálculo. En el caso del lado derecho, tengo lo mismo, lo que sería un paquete principal y dentro tengo las clases a las cuales le pertenecen este paquete. La clase aritmética, la clase cálculo y la clase trigonometría. Directamente es probable que este paquete se derivó de un diagrama de clases previo. Es probable que este diagrama de clases, el diagrama de clases original, tuviera a detalle la clase aritmética, la clase cálculo y la clase trigonometría, con todos sus atributos, con todas sus funciones, la relación que existen, pero aquí yo ya acomodé
para mi diagrama de paquetes una idea más sencilla, donde puedo ver mi paquete principal y dentro las clases. Aquí ya no es necesario colocar los atributos y propiedades de dichas clases, más que nada porque se supone que este diagrama posee ya un diagrama de clases previo y solamente este diagrama de paquetes se está derivando de dicho diagrama de clases. Por eso aquí solamente coloqué el símbolo básico de las clases y agregué el nombre de dicha clase: aritmética, trigonometría y cálculo. Aquí solamente de manera adicional, yo por eso insisto, lo puedo representar así o lo puedo representar así. Ambos diagramas, ambas estructuras son perfectamente válidas. Solamente como un detalle adicional, aquí podemos observar estos más y menos, que así como lo mencionábamos en el diagrama de clases, siguen representando clases públicas y clases privadas. En el caso de estos que tienen el más, nos lo muestra como una clase pública. En el caso del menos, es una clase privada. Es probable que este diagrama nos esté mostrando, es un tipo de diagrama de paquetes incluso con una función de control, donde me está indicando que seguramente en este sistema llamado matemáticas, porque por eso se llama mi paquete matemáticas, en este sistema llamado matemáticas, tengo ya activa o ya pública mis funciones correspondientes a trigonometría y mis funciones correspondientes a cálculo. Este que me dice aritmética, pero como tiene el simbolito del menos, me está indicando que esta clase está en privada. Seguramente el equipo de desarrollo de este sistema sigue trabajando en esta clase, es decir, en la programación de este elemento llamado aritmética. Actualmente, este sistema matemáticas tiene disponibles las funciones trigonometría y cálculo. Simplemente lo sé porque me está indicando el simbolito de más como un elemento público. Este, al ser un elemento privado, seguramente fue una función nueva que se agregó, una petición nueva del usuario cliente, algo así, y se encuentra el equipo de desarrollo trabajando en este elemento o en esta clase llamada aritmética. Algunos conectores, hay que recordar que tenemos las relaciones de los diagramas de paquetes. En cuanto a las relaciones que tenemos de los diagramas de paquetes, nos encontramos con estos que nos muestra alguna dependencia. Aquí nos dice que propiamente la comida, el paquete comida, obviamente el paquete comida va a tener todas sus funciones adicionales, pero este tiene una dependencia hacia el paquete de cocinero o chef. Ahora sí que dependiendo, ahora sí que yo diría muchas veces, dependiendo ahora sí que el cocinero, ahora sí que la comida va a depender del cocinero. Ahora sí que en un momento dado, de acuerdo a la comida que haya, yo diría, o de acuerdo a lo que sepa el cocinero hacer, o de acuerdo a lo que exista, vamos a tener una dependencia hacia el cocinero. La comida depende del cocinero. Yo diría en un momento dado, de acuerdo a las habilidades del cocinero, también el tipo de comida que vamos a encontrar. La comida nos genera una dependencia hacia el paquete cocinero. También tenemos este otro tipo de conector que nos dice directamente una generalización, donde me dice, la ingeniería es un tipo de profesión. Este tipo de conector se llama generalización y nos diría, la ingeniería es un tipo de profesión. De manera adicional, tengo este otro tipo de relaciones, que igual es una dependencia. La única diferencia es que le agregué estas funciones adicionales, o sea, la dependencia puede carecer de este argumento o puede contenerlo, lo cual nos da un análisis un poquito más detallado, donde me dice directamente, en un momento dado, tengo el pago, tengo un acceso hacia el carrito de compras. Tengo el pago, va a depender del tipo de carrito de compras, ahora sí que del tipo de compras que existan o del tipo de productos que voy a tener en mi carrito de compras. El pago va a depender del tipo de elementos que tenga en mi carrito de compras y para poder entrar a él voy a directamente a acceder o a accesar a este elemento. En otro momento también puedo tener este tipo de import que haría referencia a una importación, donde me dice el carrito de compras va a importar de los inventarios aquellos productos que están disponibles o no están disponibles. Tenemos aquí una dependencia de cómo existe la dependencia entre los carritos de compras electrónicos, bueno, de compras en línea, junto con la cantidad de inventario que tenga el vendedor. Pero en un momento dado, para yo saber si está disponible o no, o haya una relación directa, mi
mi carrito de compras constantemente va a realizar una importación del inventario. Y es lógico, porque si yo hago en alguna aplicación, en alguna página de internet, yo decido comprar algo y lo agrego a mi carrito de compras, se supone que del inventario se debe de ir disminuyendo esa relación, se debe de disminuir la cantidad de elementos disponibles conforme se van a realizando las compras. Aquí tengo un elemento con una adición de importación, uno de acceder, una dependencia simple y como tal una generalización. En el caso de estos paquetes, yo insisto, va a depender del tipo. Igualmente, volvemos a mencionar los tipos de estructura. Se pueden incluir todos los tipos de conectores, dependencias. Yo insisto, depende nuevamente de qué tan detallados quiero hacer estos diagramas, pero en un momento dado puedo dejar simplemente la distribución y nada más los elementos internos que se tengan, pero va a depender de qué tan detallado quiero hacer mi diagrama. Lo que sí tenemos que tener presentes es que estos diagramas de paquetes generalmente van a derivar de un diagrama de caso de uso, pueden derivar de un diagrama de clases o pueden derivar de un diagrama de componentes. En este ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de diagrama de paquetes. Si nosotros analizamos este ejemplo del diagrama de paquetes, prácticamente este diagrama de paquetes corresponde a este ejemplo de diagrama de clases que vimos. ¿Qué es lo que voy a tener? Yo insisto, los diagramas de paquetes nos van a ayudar a dividir un sistema mayor en subsistemas. Más que nada, lo que nosotros estamos buscando es encontrar una opción de cómo dividir nuestro equipo de trabajo o cómo voy a realizar yo un sistema, si es que estoy yo solo, y irlo dividiendo por etapas o dividiéndolo por bloques de programación. Por ejemplo, yo este sistema como tal, el diagrama de clases que teníamos aquí, yo lo dividí lo que sería en esta propuesta de diagrama de paquetes. Tengo un paquete que se llama administra cajero, el cual propiamente trae el paquete cajero y trae el paquete transacción. Este cajero y transacción, si yo reviso el diagrama anterior, aquí está, cajero y transacción pertenecen a un solo paquete. Quiero que noten, aquí están estos dos, las dos clases. Yo decidí manejar el cajero y transacción como si fueran subpaquetes, cajero y transacción. Yo no agregué atributos, no agregué los elementos adicionales, porque yo ya sé que internamente el cajero va a tener toda su línea de subsistemas, toda su línea de clases, todo lo que yo voy a realizar. Este lo puede de haber dejado así como está en dos paquetes, dos subdivisiones de paquetes, o pude haber utilizado también el símbolo del cajero y transacción. Obviamente podía haber eliminado todo esto, los atributos y en un momento dado los atributos y lo que serían sus funciones, las podría haber omitido sin problema, porque recuerden que el diagrama de paquetes lo único que estamos buscando es que nos muestre la relación que hay. Tengo mi paquete administra cajero, transacción cajero, tengo un paquete que me dice administra bancos, que puse el banco junto con la cuenta o el bloque de cuentas. Si lo realizo acá, aquí está banco y cuenta, mis dos tablas, y tengo otro paquete adicional que propiamente hace referencia a los movimientos del cliente, usuario cliente. El usuario cliente puede manejar lo que sería el bloque de la tarjeta y directamente lo que sería pues mi interfaz de cliente. Este de cliente, si ustedes me dicen de dónde viene, si yo vamos acá, aquí está mi clase cliente o mi tabla cliente. Estos dos los decidí armar en un paquete, estos dos en otro paquete, estos dos en otro paquete. La idea es esta, si yo ya tengo un diagrama, llámese caso de uso, llámese diagrama de clases, llámese diagrama de componentes, pero es un sistema grande y quiero dividirlo en subsistemas para saber cómo lo voy a programar o cómo voy a atacar dicho problema o dicho ejercicio, dicho sistema. El diagrama de paquetes es el que nos va a ayudar a detectar dichos sistemas. Yo pude haber puesto nada más las carpetas principales, los subpaquetes y solamente una línea conectora entre los paquetes principales y es perfectamente válido el diagrama de paquetes. Yo en este caso
en lugar de poner las clases, no puse como tal la clase, pero decidí detallar sus conexiones. Si yo reviso, habíamos dicho, el banco tiene conexión con el cajero y con la cuenta. Si voy a este diagrama, podemos observar que el diagrama tiene como tal una conexión con el cajero y una conexión con la cuenta. Si en un momento dado reviso mi conexión acá, el cajero dijimos, banco tiene con estos dos, el cajero lo tiene con la transacción y el banco, aquí lo podemos ver, el cajero lo tiene con la transacción y el banco, aquí está. En el caso de la transacción, va con el cajero y va con la cuenta. La transacción va con el cajero y va con la cuenta. Y en el caso de la cuenta tiene liga con la tarjeta, con el cliente y con la transacción. Entonces, cuenta, dijimos, enlaza tarjeta, cliente, transacción. Aquí tenemos la cuenta, va con la tarjeta, va con el cliente y la transacción. Y finalmente, la tarjeta tiene su relación con el cliente. Entonces, estrictamente hablando, yo podía seguir utilizando estas clases o dejándolo directamente solamente como si fueran sus paquetes, representar todas sus conexiones para que en un momento dado yo ya lo tengo dividido aquí por el equipo, de decir, ah, bueno, es esto, es esto, es esto. Yo decidí detallar sus conexiones, pero en un momento dado yo insisto, podría dejar un paquete administra cajero con una conexión nada más hacia el paquete administra bancos y aquí una conexión nada más al paquete usuario cliente. Estos dos, estos internos, los podría haber dejado sin estas conexiones adicionales. Yo decidí detallar las conexiones, ahora sí que omití un poquito el detalle de las clases, pero fue para detallar los detalles de las conexiones. Pero en un momento dado, si yo hubiera querido omitir estas conexiones, también era válido y simplemente agregar entre los paquetes principales una conexión. En el caso de la conexión, yo insisto, podría haber sido una conexión así nada más básica, incluso con la pura línea era válido. Ahora sí que la pura línea como al estilo de estos, podría yo tener una línea conectora válida o en un momento dado, si yo ya quiero agregar una dependencia, access, importación, también es válido. Pero el simple hecho de tener una línea que conecte estos dos es perfectamente válido. Yo decidí detallar un poquito en cuestiones de las conexiones. ¿Por qué es válido tener el detalle de omitir las conexiones? Si yo nada más conecto estos, ¿qué sucede? Yo ya sé que este diagrama de paquetes proviene de un diagrama de clases. Entonces quiere decir, si yo omito el detalle de las conexiones en este diagrama de paquetes, yo ya sé perfectamente que puedo consultar las conexiones a detalle de estos subsistemas o de estos paquetes en el diagrama de clases. Por eso es importante tener un diagrama de clases, un diagrama de casos de uso o un diagrama de componentes original y a partir de eso generar un diagrama de paquetes. Tengo este diagrama de paquetes y también tengo este segundo diagrama de paquetes ejemplo que corresponde al segundo diagrama de caso de clases que vimos. Si yo lo reviso, al final de cuentas, este diagrama de paquetes lo dividí en dos subsistemas. Tengo el paquete administra licenciaturas, que corresponde a la carrera y a las materias, y el paquete administra usuarios, que trae el profesor, el alumno, y de manera adicional trae este elemento llamado cupo, que genera esta dependencia con el alumno y lo que sería el alumno con la materia. Si yo reviso mis conectores también, el cupo solamente va directamente al alumno y a la materia. Si yo reviso mi diagrama, tengo el cupo, su conexión a la materia y su conexión al alumno. En el caso de los otros, tengo, por ejemplo, el profesor solamente unió a la materia, nada más. En el caso del alumno, va a la materia, profesor y el alumno y el profesor van directamente a la materia. Aquí lo tengo, el profesor va a la materia, el alumno va a la materia. En el último, en el caso de la materia tiene una dependencia hacia la carrera,
hacia el cupo, hacia el profesor y los alumnos. Prácticamente la materia está unido a todo. Y aquí lo puedo observar, la materia está unido a la carrera, al profesor, al alumno y al cupo. Más que nada, en un momento dado, lo único que estoy haciendo con ayuda de las flechitas es recordar que se están marcando estas líneas de dependencia, donde propiamente tengo que directamente mis materias puedan tengo una dependencia hacia mi carrera, las materias tengo una dependencia hacia el profesor, lo que decíamos, el cupo depende como tal de los alumnos, de acuerdo a los alumnos, también tengo una dependencia hacia las materias. En el caso del cupo también tengo dependencias, ahora sí que prácticamente tengo mis relaciones. Las relaciones pueden incluir las puntas de flecha, se pueden omitir, pero lo importante es mantener las relaciones que tengo. Yo insisto, en un momento dado, podría eliminar estas relaciones detalladas y simplemente colocar paquete administra licenciaturas, paquete administra usuarios con sus respectivas subcarpetas o sus paquetes o en un momento dado pueden ser los paquetes, subpaquetes o las clases y simplemente agregar entre este paquete principal y este otro paquete, agregar un conector, una línea que los una hasta estos dos y con eso es más que suficiente, ya que, y volvemos a insistir, esta línea de paquetes, diagrama de paquetes, viene derivado de este diagrama de clases. Propiamente todo diagrama de caso de uso, diagramas de clases, diagrama de componentes, puede en un momento dado generar un diagrama de paquetes.